Mis queridos hermanos y amigos, los que están acá presentes, los que están a través de la internet, en este día lluvioso, acá, nosotros continuamos, como todo el mes de noviembre, con este tema, el tema del discipulado. Discipulado. Este es uno de los grandes temas, de los 5 grandes temas o propósitos de nuestra vida. Para eso estamos aquí. Uno de los 5 grandes propósitos o funciones de la iglesia. Nuestra iglesia existe, entre otras cosas, para esto. Ahora, la palabra discipulado nos gusta siempre aclarar para que todo el mundo, ¿verdad?, pueda estar bien seguro de lo que significa. Discipulado viene de la palabra discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Uno que está aprendiendo de un maestro. Exactamente. Ahora, el discípulo está aprendiendo del maestro. ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad? Llegar a ser como el maestro. Nosotros somos discípulos de Cristo. ¿Cuál debería ser nuestra meta entonces? Llegar a ser como Cristo. Por eso es que durante este mes de noviembre estamos repitiendo esta frase, esta petición que le estamos haciendo al Señor. Maestro, quiero ser como tú. Díselo. Maestro, quiero ser como tú. Quiero ser como tú. El apóstol Pedro nos dijo que el Señor nos había dejado ejemplo, dice, para que sigáis sus pisadas. Nos toca aprender del maestro. Primero tenemos que aprender de él para llegar a ser como él. Por ejemplo, el primer domingo de noviembre estuvimos aprendiendo del tema del amor, del amar a Dios, al pueblo de Dios y a otros. Y dijimos, Señor, quiero amar como tú. El domingo pasado aprendimos de otro tema más, de que el Señor Jesús fue muy diferente a todos los demás. Y nosotros deberíamos ser diferentes. No dejarnos llevar por la corriente, que es muy fácil. No. Seguir a Cristo y ser como Él, y ser diferentes. Quiero ser diferente como tú. Tan diferente fue el Señor Jesucristo que hubo algo en especial que marcó la ruta, el camino de Jesús aquí en esta tierra. Algo que determinó cada cosa que Jesús haría, dónde la haría y cuándo la haría. ¿Qué fue eso? Mira lo que él mismo explicó en Juan 5:30, allí están sus palabras. Él dijo, no busco mi voluntad, sino, ¿qué cosa? La voluntad del que me envió. Por si acaso alguien no se daba cuenta, la del Padre. Esto, mis hermanos, fue lo que determinó cada cosa que Jesús hizo en esta tierra. Que en cada asunto Él no estaba buscando hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Por tanto, nosotros podemos redondear esta idea principal de hoy. Si cuando llega el martes, el miércoles, el jueves, tú no te acuerdas de nada de lo que se habló aquí esta mañana, por lo menos trata de acordarte de esta idea. El Señor Jesús buscaba obedecer la voluntad del Padre, y así debemos hacer nosotros. Vamos a leerla juntos. El Señor Jesús buscaba obedecer la voluntad del Padre, y así debemos hacer nosotros. Por tanto, nuestro mensaje en este día tiene ese título precisamente. Quiero obedecer como tú, Señor. Señor, ahora rogamos que tu Espíritu hable a nuestro corazón por medio de tu palabra, nos enseñe, pero sobre todo que con tu gran poder tú permitas que nuestra mente, nuestro corazón pueda estar abierto a tu mensaje y dispuesto a obedecer. Señor, nos es muy difícil y la naturaleza carnal nuestra se va a rebelar contra eso. Por eso necesitamos que tu Espíritu obre con poder en nuestra vida, transformando nuestro entendimiento, como decíamos la semana pasada, para que podamos llegar a esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada nosotros estábamos leyendo el versículo que no vamos a leer ahora, de Romanos 12:12. ¿Se acuerdan? Donde el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea
La buena voluntad de Dios agradable. O sea que al final todo ese cambio, toda esa transformación, todo eso de no conformarnos al mundo es para llegar a entender, a discernir y por supuesto a cumplir, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. O sea, lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere. Nosotros vamos a estar mirando hoy algunas preguntas que vienen a nuestra mente cuando meditamos en esto de buscar y cumplir la voluntad de Dios. Y esta es la primera pregunta que viene a nuestra mente y tal vez a la tuya. ¿Es algún tipo de secreto esto de la voluntad de Dios? O sea, solo un grupo de cristianos especiales saben de verdad cuál es la voluntad de Dios y los otros estamos en la ignorancia. ¿Es algo solo para algunos? ¿Es un secreto? No es ningún secreto. Es más, el apóstol Pablo nos recomienda esto que dice en Efesios 5:17. No hagan nada a la ligera, sino traten de entender y poner en práctica, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. O sea, nos está recomendando que procuremos entender la voluntad de Dios. Así que no es ningún secreto. La voluntad de Dios es algo que podemos y debemos conocer y entender. Yo quiero que tú vuelvas a mirar esta frase y en vez de leer podemos, tú leas ahí que puedo. Tú. Es algo que puedo y debo conocer y entender. Léela para ti de esa manera. No es ningún secreto y no es para gentes especiales. ¿Cómo nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios? A ver, ¿será que necesitamos un nuevo profeta que se pare aquí ahora y nos diga, tengo ahí para ustedes ahora lo que es la voluntad de Dios, como los mormones? ¿Saben que la iglesia de los mormones surgió así? Porque apareció Joseph Smith, o como se llame, allá en el siglo XIX, creo. Y entonces él dijo que Dios le había mostrado por medio de un ángel donde estaban enterradas unas placas de oro, creo, no sé, no me acuerdo. Y allí estaban escritos con un libro para que entonces, y él se escondió detrás de unas bambalinas, detrás de unas cosas, y allí él iba traduciendo con unos espejuelos, con unos cristales especiales, él iba traduciendo aquello, y entonces los secretarios aquellos iban copiando, y así surgieron los libros estos de los mormones, como el Libro de Mormón, y el otro que se llama La Perla de Gran Precio, donde supuestamente ahí hay cosas especiales que Dios quería que la gente conociera. ¿Necesitamos algo así? No, mi hermano, no necesitamos eso. Mira, la voluntad de Dios ya fue revelada para nosotros en su palabra. Está aquí. Ahora imagínate que tú eres padre o madre de familia. Bueno, no te lo tienes que imaginar, muchos de ustedes lo son. Y tú digas, tengo que cocinar almuerzo, cena, pero en esta casa no hay nada. Tengo que ir al mercado para comprar, porque en esta casa no hay nada. Y tú salgas, porque vas a ir al mercado a comprar, y alguien más que vive en tu casa, de tu familia, dice, ¿será verdad que en esta casa no hay nada? Y cuando va para la nevera o refrigerador, hay de todo. Cuando va para el pantry o el closet, ahí hay de todo. Y dice, esta persona está fuera de su mente. ¿Cómo va a decir que no hay nada? Y sale a esta hora a buscar, a comprar por ahí, cuando aquí en esta casa hay de todo lo necesario. No que yo tenga ese problema en mi casa ni nada, no. Pero imagínate algo tan loco como eso. Imagínate teniendo nosotros la voluntad de Dios aquí revelada para nosotros. En 66 libros en la Biblia que muchos cristianos malamente ni siquiera leen ni conocen. Y entonces pensemos que no hay nada en esta casa que diga lo que Dios quiere de mí, y entonces tengo que salir a buscar a alguien más que me diga qué es lo que Dios quiere de mí. Cuando ya está aquí revelado. En el libro de los Salmos, por ejemplo, tú sabes, habla mucho de la palabra de Dios. Se le describe ahí usando palabras como los mandamientos de Dios, los estatutos, los mandatos, la ley, los preceptos de Dios. Son diferentes palabras para hablar de lo mismo. Mira, es la ley de Dios
O sea, la voluntad de Dios puesta en blanco y negro, aquí. Ahí está la voluntad de Dios puesta, mira, en blanco y negro. Y gracias al Señor, que ha sido tan bueno, está en un idioma que lo podemos entender. ¿Sabes que hubo épocas donde la Biblia no estaba traducida a los idiomas del pueblo y la gente no tenía acceso a poder entender la Biblia? Bueno, es que ni siquiera tenían acceso a Biblias. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que permitió que el hombre desarrollara la imprenta esta y todas las cosas. Podemos tener una Biblia al alcance de la mano. Muchos la tenemos en los teléfonos celulares ahí guardada en el bolsillo. Y en un idioma que podemos entender. Una de las cosas más asombrosas de estas aplicaciones de la Biblia, lo mismo en el teléfono que en las computadoras, es que podemos poner el texto en el idioma que se nos ocurra. Hay cientos de idiomas a los que ya ha sido traducida la palabra de Dios. No te creas que todavía faltan algunos. Hay idiomas de grupos étnicos en el mundo que todavía no tienen la Biblia en su idioma. Pero gracias al Señor, tú y yo sí lo tenemos y lo podemos comprender. ¿Qué es lo que nos falta entonces? Aquí está la voluntad de Dios. La puedo entender porque está... ¿Qué es lo que falta? Que entre en mi corazón y que yo la aplique, o sea, que yo la obedezca. Eso es lo que falta. Mira como dice el Salmo 40. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está, ¿dónde dice? No dice que está en un libro. No dice que está en un rollo, como se usaba en aquella época. ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. Siempre he dicho que es importante no solo leer la Biblia, sino memorizarla. ¿Por qué es importante memorizar la Biblia? ¿Por qué? Por un capricho de los pastores y los maestros. Porque es un ejercicio para mantener la mente activa. ¿Por qué es importante memorizar la Biblia? Para ganarse un premio en un concurso. ¿Por qué es importante memorizar la Biblia? Para que puedan conocer la voluntad de Dios. Pero yo puedo decir, yo la leo y ya la conozco. ¿Por qué es importante memorizarla? O sea, tenerla aquí. Porque el Espíritu la usa. Porque cuando tú estás el lunes, el martes en tu trabajo o en tu escuela y hay una situación, ¿qué tú vas a hacer? Vas a decir, voy a esperar a que llegue a la casa para consultar la Biblia. O en el momento del break voy a abrir en la aplicación en el teléfono para ver si busco qué dice el Señor sobre esto. Si era algo peligroso, te pasó por arriba el tren. Lo que fuera. Si era una oportunidad, la perdiste. Si es una tentación que venía para arriba de ti, no tienes defensa. ¿Dónde tiene que estar el texto bíblico? En la mente. Para que cuando llegue el momento, entonces, el Espíritu de Dios tenga ahí con qué trabajar y traerte a la mente. Oh, pero ¿verdad que la Biblia dice esto? Y créeme que sí te va a venir a la mente. No, yo no tengo amor. Sí te va a venir a la mente, pero tienes que ponerla ahí. Tienes que ponerla en tu mente. Como Jesús, nosotros descubrimos la voluntad de Dios a través de la comunión diaria con Él, con Dios. Tenemos que leer la Biblia, mis hermanos. Tenemos que estudiar la Biblia. De vez en cuando alguien pone en la internet una cosa que no es un chiste, es muy triste y es real. Que hasta el siglo XVI a muchos cristianos los mataron, los despedazaron, los quemaron vivos por leer la Biblia y traducirla para que otros la pudieran leer. Los perseguían por tener una Biblia y leerla. Hoy en día a los cristianos hay que perseguirlos para que lean la Biblia. Lee la Biblia, chicos, vamos, lee la Biblia esta semana. Le voy a regalar caramelito al que lea la Biblia. De verdad. Hace poco vimos una película en la casa que se la ha recomendado a muchos y algunos ya la habían visto, otros la vieron después. Tremenda película, se llama en inglés. Bueno, en español, ¿cómo se llama? No es la trompeta, es la flauta, pero es toca la flauta, así se llama. Ahora no recuerdo, pero es algo así de tocar la flauta. Sí.
Tremenda la película. Tremenda la película. Se la recomiendo. Yo la había recomendado en inglés porque fue como la vimos, pero después la hermana Mireya nos pasó el enlace que está en YouTube en español y es gratis. Ok, cualquiera la puede ver. Y óyeme, este personaje de la película está trabajando en una iglesia con un grupo de jóvenes. Él no hallaba qué hacer para que aquellos jóvenes leyeran la Biblia en sus casas. No hallaba qué hacer. Cada semana ahí, la misma lucha. Pero lo bueno que tenían aquellos jóvenes era, ¿tú sabes qué? Que sentados así delante de él le decían, ¿quién le ha dicho a usted que a mí me interesa leer la Biblia? Estamos hablando de los jóvenes de la iglesia, hijos de miembros de la iglesia, ¿ok? Por lo menos eran sinceros y le decían, a mí no me interesa leer la Biblia. Y estaban ahí todos los domingos. Y estaban siempre ahí. Bueno, de hecho, a una de ellas, la madre le daba dinero para que no dejara de ir a la iglesia. O sea, la sobornaba. Le pagaba por ir a la iglesia. Bueno, terrible. No le voy a contar la película. Pero, no, pero el punto es este. ¿Por qué no aprovechamos lo que es tan fácil para nosotros y leemos la Biblia? Mira, en la aplicación del teléfono muchos saben que tú puedes ponerlo hasta para que se oiga. Mientras estás poniendo los zapatos, estás poniéndola ahí y la estás escuchando. Claro, si estás prestando atención, porque si no, ¿de qué te vale? Tenemos que leer y estudiar la Biblia, acercarnos a ella con un corazón abierto, con la disposición de obedecer y orando al Señor. Sí, la Biblia va ligada con la oración, orando al Señor, pidiéndole al Señor su auxilio y la dirección de su Espíritu Santo al leer la Biblia. Dice el salmista, Dios mío, mira, esto es algo que podemos orar. Dios mío, enséñame, ¿a qué? A cumplir tus mandamientos. No es enséñame, Señor, cuántos años vivió el rey Josías. ¿O quién fue la madre del rey Ocosías? No. Enséñame qué cosa. A cumplir tus mandamientos. Pues obedecerlos me hace feliz. Los cumpliré toda mi vida. Aclara mi entendimiento y los seguiré de todo corazón. Hazme pensar solo en tu palabra. ¿Qué clase de oración es esa? Y en el Salmo 143 dice, enséñame, ¿quieres leer esta conmigo? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por el buen camino. Amén. La segunda pregunta que nos hacemos, la primera era si era un secreto la voluntad de Dios. No es ningún secreto, aquí está. ¿Ok? Perfecto. Pero la segunda pregunta ahora es esta, miren. Hablando de la voluntad de Dios. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Y especialmente en algunas ocasiones va a ser muy difícil. Muy difícil. Vamos a tener que enfrentar decisiones muy difíciles de hacer. ¿Sabes? Algunas veces nos va a cruzar por la mente el pensamiento, Dios no sabe por lo que yo estoy pasando. Entonces mejor yo decido y ya. Otras veces al revés, te vas a ir al otro extremo y vas a pensar, Dios sabe mi corazón, así que cuando Él vea lo que yo estoy haciendo, Él me va a perdonar porque Él sabe mi situación. Como si esto fuera una excusa, ¿eh? O como si a Dios de pronto lo tomara por sorpresa y dijera, wow, mira qué situación tiene Melvin ahora, pobrecito. Dios sabe. Y eso no va a cambiar su voluntad. Nosotros tenemos que aprender de Jesús. Otra vez, Jesús es el maestro. Por cierto, no lo dije antes, pero ¿te acuerdas que Jesús había memorizado las escrituras, verdad? Sí. Un ejemplo de cómo sabemos que Jesús memorizaba las escrituras. La tentación. En la tentación en el desierto, ¿cómo le contestó siempre a Satanás? Escrito está. No solo de pan. Él no tenía ahí un libro para empezar a buscar. Aquí. Pero lo otro que aprendemos de Jesús fue cuando Jesús estuvo batallando en el huerto de Getsemaní. ¿Con qué estaba batallando Jesús? Ahí. ¿Qué era lo que venía? Todo lo de la cruz con todo lo que implicaba. Lo que se veía y lo que no se veía también. Y él lo sabía.
Dice el Evangelio de Lucas. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y doblando las rodillas oraba con estas palabras: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. No tenemos ni idea de lo que estaba pasando el Señor Jesús allí en ese momento. Ni idea tenemos. Y los pobres Pedro, Jacobo y Juan, ni idea tenían tampoco. Estaban durmiendo ahí. Para Jesús beber aquella copa, que tú sabes que era una metáfora, era en extremo indeseable y repugnante. A veces la gente interpreta, ¿qué cosa era esa copa que Jesús no quería beber? Por supuesto que tenía que ver con la cruz y todo, pero ¿sería el dolor físico? Yo no creo tanto. La carga del pecado de la humanidad, el que era santo, tenía que cargar. Oye, a ti no te daría escrúpulos ahora que te digan, tienes que ponerte este abrigo que se cae de suciedad y de mal olor. No te daría algo tenerte lo que poner. Ahora, en comparación, eso no es nada. Jesús se tuvo que poner encima tus pecados y los míos y los de toda la humanidad. Pero entonces también, como mencionó, creo que fue Debbie, tenía que cargar entonces ¿con qué? Con el pecado. Sí, con el pecado. Y entonces en consecuencia tenía que cargar sobre él la ira del Padre. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Era una copa que él no quería beber. Tú sabes, se resistía por lo menos. Pero ¿cómo le dijo él al Padre? No se haga mi voluntad, sino Dice un escritor, solo el hecho de que era la voluntad del Padre le persuadió a probar esa copa. Solo porque era la voluntad del Padre. ¿Qué se requiere entonces, mi hermano, para hacer la voluntad del Padre, aun cuando es difícil? ¿Qué se requiere? ¿Qué hace falta? ¿Pero qué se requiere para obedecer? ¿Qué se requiere para eso? Perdón. Para empezar hay que conocerla, por supuesto, pero después que la conocemos, ahí viene un bache donde muchas veces nos quedamos. ¿Y qué se requiere para eso? Conocimiento, pero algo más. Tiene que haber un cambio en el propósito de nuestra vida. Porque mientras yo siga viviendo para ser feliz, tú sabes, para realizar mis sueños, voy a estar dispuesto a obedecer cuando es difícil. No. Cuando es fácil, puede que sí, pero cuando es difícil, no. Sí, se requiere un cambio, nada menos que un cambio en el propósito de vivir. ¿Suena radical eso? Sí, suena y es radical, pero pregunto, ¿no es eso precisamente lo que significa ser cristiano? O sea, arrepentirnos de que yo vivía antes para hacer mi voluntad, lo cual es precisamente el pecado, y comenzar ahora a seguir a Cristo y hacer la voluntad del Señor. Eso no es lo que hace cristiano. Entonces no estoy diciendo nada fuera de lo normal aquí. Bueno, de lo que debería ser normal. ¿No es eso lo que significa ser un discípulo de Cristo? ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús que se requería para ser su discípulo? Él lo dijo, no hay que inventarlo, está aquí. ¿Qué dijo él? Si alguno quiere venir en pos de mí, y él dijo lo que había que hacer. Niéguese a sí mismo. O sea, eso incluye mi voluntad. No. Tome su cruz cada día y sígame. Mateo 16:24. Y dijo a los discípulos, si alguien desea seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que ser discípulo de Cristo incluye renunciar a vivir para hacer mi voluntad, para ser feliz, para seguir mis sueños.
En mi esposo y yo nos gusta por las noches, así para descansar y relajar la mente, ver cierto tipo de películas que son ligeras y frescas, así para, tú sabes, no complicarnos a esa hora que vamos a dormir. Pero esas películas repiten algunas cosas, todas ellas repiten algunas cosas que no fallan. Ahí van a estar en algún momento. Por ejemplo, la muchacha en algún momento ella va a tropezar y se va a caer, y entonces el galán la va a sujetar en sus brazos. Eso sale en todas esas películas, no falla. Tú la puedes ver y tú dices, en algún momento va a pasar. Ay, pero ¿sabes otra cosa que no falla? Alguien le dice a la protagonista o al protagonista, sigue tu corazón. Eso no falla, siempre sale. Como alguien dijo, el corazón Dios no lo creó para ser seguido. Dios creó el corazón para que aprenda a seguir al Señor, no para que sigamos al corazón. De hecho dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. O sea, no, Él no está ahí para que nosotros lo sigamos, ¿no? A quien tenemos que seguir es a Cristo. Y en Gálatas 2:20, un pasaje que conocemos mucho, ¿cómo dice? Con Cristo estoy juntamente, ¿qué cosa? Crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Miren, este es uno de esos versículos en la Biblia que todos los cristianos conocemos, y casi, bueno, y muy pocos lo vivimos. Se vuelve palabras nada más. Eso pasa con muchas cosas en la Biblia, pero esta es una de las grandes. Porque mira que lo conocemos. Entonces, ¿qué se requiere para hacer la voluntad del Padre? Se requiere esta actitud. Ya yo no vivo. Ahora es Cristo el que vive en mí. Entonces, cuando el Señor te diga, en mi voluntad es esto, Señor, esto es lo que tú quieres. Finalmente, la tercera y última, sí. Si miramos el ejemplo de Cristo otra vez, ¿cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo tan grande, Él pudo someterse a la voluntad del Padre? ¿Cómo pudo Él supeditar su voluntad a la voluntad del Padre? Por esto, mira, por una relación de amor y confianza. No se trata de tener miedo, se trata de esto. Si nosotros tenemos de verdad con el Señor una relación de amor y confianza, entonces va a ser más fácil. Cuando el Señor te diga, no, pero no es así, mira, es de esta manera, entonces, ok, Señor, yo confío en que tú sabes lo que tú estás diciendo. Yo no sé nada, pero tú sí sabes. Como dijo Job al final, ¿te acuerdas? Yo hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento en silicio y en ceniza. Ok, la tercera y última pregunta, ahora sí. Viene ahora y dice, ¿es opcional hacer la voluntad de Dios? No. Sí, ¿cómo no? Sí, porque Dios no obliga a nadie. En cierto modo, sí. Para todo el mundo. Sí, es opcional. Tú siempre vas a tener la opción, yo siempre voy a tener la opción de escoger mi voluntad o la de Dios. Es opcional. Jesús tenía esa opción. Por eso Él estuvo en Getsemaní, porque Él tenía la opción. Si no, no tenía que ir allí a nada. ¿A qué? Si ya era una sola cosa, pero Él tenía la opción. Pero su elección fue clara y definida. Como dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, esa fue su elección, porque Jesús vino a este mundo voluntariamente, por amor. Entonces, el hacer la voluntad de Dios es opcional. Cada vez que yo escojo entre estas dos cosas, y que yo escojo hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios, ¿cómo se llama eso? Eso se llama rebeldía. Rebeldes son precisamente los que no tienen a Cristo y hacen la voluntad del diablo, ¿verdad? Por supuesto, se creen que son libres y que están haciendo su propia voluntad, pero no es así, eso es una trampa, están haciendo la voluntad del diablo. Dice
ahí en Juan 8:44 dice Jesús: el padre de ustedes es el diablo. Le dice a la gente que estaban ahí a su alrededor: ustedes le pertenecen y tratan de hacer, ¿qué cosa? Lo que él quiere. Y el apóstol Pablo dice: y corregir con corazón humilde a los rebeldes, esperando que Dios haga que se vuelvan a él y conozcan la verdad, a fin de que despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene presos. ¿Para qué? Para hacer de ellos lo que quieran. O sea que el diablo le pone una trampa a la gente, y ahí tiene atrapado en esa trampa y dormido a mucha gente. ¿Para qué los tiene ahí? Para que ellos hagan ¿qué cosa? Lo que quieren. Y la gente se cree que están siendo libres. No, no están siendo libres. Están haciendo lo que quiere el diablo. La pregunta, entonces, las opciones son, dijimos que es opcional. Estas son las opciones. Primera opción: seré, ¿qué cosa? Obediente y haré la voluntad de Dios. Esa es una opción. La otra opción: o seré rebelde y haré la voluntad del diablo. Esas son las dos opciones. Si es opcional, estas son las dos opciones. ¿Seré obediente y haré la voluntad de Dios? ¿O seré rebelde y haré la voluntad del diablo? Déjame decirte, como en muchas de estas cosas, no hay un punto medio. No hay una posición en la que yo pueda estar con un pie del lado de allá y otro del lado de acá. O soy obediente o soy rebelde. Algunos, llegado el momento, dicen: sí, yo sé que la Biblia dice esto y esto, pero, no, eso es algo que no podemos decir con la Biblia. Con otros libros puede que lo digamos, no pasa nada, con otros autores, pero no con la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, la palabra de nuestro Creador y Señor. Entonces yo no puedo decir, la Biblia dice eso, pero, no. Ahora, dije hace un momento que no había un punto medio. Algunos se creen que encontraron el punto medio. Ni para allá ni para acá. ¿Qué hacen? Hablan como si buscaran la voluntad de Dios. Conocen la voluntad de Dios y hasta le enseñan la voluntad de Dios a otras personas. Fíjate, hablan, conocen, enseñan y ya. ¿Eso es obedecer? Aquí no se trata, mis hermanos, de decir o de alardear. Yo conozco la voluntad de Dios, conozco a Dios y lo que Dios dice. No se trata de decir o de alardear, sino de realmente, ¿qué cosa? Hacerlo. El Señor Jesús dijo: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente, ¿qué cosa? Hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No es importante aquí conocer más Biblia que nadie o enseñar Biblia a las multitudes. Lo que es importante es que hagamos lo que el Señor quiere. ¿Te acuerdas de la parábola de los dos hijos que el Señor contó en la Biblia? No la vamos a leer ahora, pero a grandes rasgos es un padre que tiene dos hijos y le dice a uno: me hace falta que vayas a hacer un trabajo allí en la tierra allí hoy. Y él le dijo: sí, cómo no, papá, cómo no, claro, para allá voy. Y después no fue nada. Y habló con el otro hijo y le dijo: hijo, me hace falta que vayas a hacer un trabajo. No voy a hacer nada. Pero después se arrepintió y fue. Lo que Jesús le pregunta a la gente ahí es: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Así tan sencillo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿El primero o el segundo? El segundo. Es verdad, dijo primero, pero después se arrepintió y fue, lo hizo. Hizo lo que el padre quería. El primero dijo: yo sí voy, padre, claro, tú sabes, yo siempre. Pero después no hizo nada. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? ¿Ese que dijo y habló? No. Claro, sabemos que Jesús se estaba refiriendo a la gente, aquella que lo estaba escuchando. Ahí estaban los fariseos, los escribas, tú sabes, los más religiosos del mundo, pero al final no hacían lo que Dios quería. Y sin embargo ellos despreciaban a la gente aquella, los pecadores, los publicanos, las prostitutas, los estafadores aquellos, los ladrones.
que no querían saber de Dios, pero se estaban arrepintiendo y estaban acercándose al Señor y obedeciendo al Señor. Y lo que el Señor está diciendo, ¿saben qué? Bueno, se los dijo. Muchos de esos van a entrar primero al reino de Dios, primero que ustedes, que los fariseos y los escribas. Porque estos se arrepintieron e hicieron la voluntad del Padre. ¿Dónde estás tú? Una sola idea para terminar. Hablamos de qué se requiere. Hermano, se requiere precisamente cambiar la rebeldía por rendición. Las dos palabras empiezan igual, pero son tan diferentes. Cambiar la rebeldía por rendición. No es ser rebelde, sino rendirnos. En inglés se dice surrender. Cuando yo soy capaz de rendir mi voluntad. No nos gusta la palabra rendirnos, la asociamos con un perdedor en una guerra. Pero ¿sabes qué? Eso mismo es. Tenemos que reconocer al Señor que delante de Él, nosotros aquí no. Señor, yo me rindo. Me rindo. Me rindo. No voy a batallar más, no voy a pelear más. Me rindo y voy a hacer tu voluntad. Concluyendo, mis hermanos, esta es la idea que hemos querido pensar hoy. Señor, yo quiero ser como tú, yo quiero obedecer como tú. Quiero obedecer como tú. Ya vimos que es un secreto esto de la voluntad de Dios. No, no es un secreto. Ahí está. ¿Es difícil? Sí. Y en ocasiones muy difícil. Pero se requiere, ¿verdad?, un cambio en mi disposición. No voy a vivir para mí. No vivo yo, más vive Cristo en mí. Y también vimos opcional. Sí, siempre va a existir la opción de ser rebelde o ser obediente. Ahora, la buena noticia, mi hermano, es que hay grandes bendiciones si nosotros hacemos la voluntad de Dios. Hay grandes bendiciones. La mayor bendición, ¿cuál será? Una relación cada vez más íntima, más cercana con el Padre Celestial, como la que tenía el propio Jesús. Él mismo dijo, ahí todo aquel que hace la voluntad de Dios es, ¿qué cosa? Mi hermano y mi hermana y mi madre. ¡Wow! Tú sabes que en esa ocasión fue que la madre de Jesús y los hermanos vinieron a buscarlo ahí, querían sacarlo de ahí. Y él dijo, ¿quién es mi hermano y mi hermana? Todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y en Juan 8 dijo, y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. ¿Podremos decir nosotros lo mismo? Bueno, deberíamos, porque mira cuántas bendiciones hay ahí. Y en Juan 9, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a quienes adoran y hacen su voluntad. Recordando la idea que dijimos al principio, el Señor Jesús buscaba obedecer la voluntad del Padre, y así debemos hacer nosotros. Hay un versículo tremendo en Isaías donde Dios le dice al pueblo de Israel lo que se perdieron por no obedecer su voluntad. Mire que Dios estuvo dispuesto a bendecir al pueblo de Israel. Mira que se perdieron bendiciones por rebelde. Y Dios le dijo, esto está tremendo. Si solo hubieras hecho caso a mis mandatos, entonces habrías tenido una paz que correría como un río manso y una justicia que pasaría sobre ti como las olas del mar. Wow. Pero qué triste, ¿eh? Si hubieras. ¿Qué quiere decir? No, y se perdieron eso. Mi hermano, si vivimos para hacer la voluntad de Dios, por difícil que parezca, va a ser algo que podremos disfrutar, porque nadie está diciendo que eso va a ser una tortura. Mira, hay bendiciones, hay paz. No importarán las dificultades. Hallaremos gran satisfacción en obedecer cada día la voluntad de Dios. Dice Juan 4, Jesús le respondió, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Es porque estaban hablando de comida. Y Jesús dijo, ok, ahora no quiero comida, mi comida es esta. Y terminamos con el Salmo 48, que ya lo vimos en otra versión. ¿Quieren leerlo conmigo?
He elegido, mi Dios, hacer. tu voluntad. Cierra la boca y vuélvelo a leer sin hablar. Lo bueno es que no fuera una lección que solamente hagamos aquí, ahora, aquí. Aquí está fácil. Sino ahora cuando salgamos, ¿ves? Y mañana lunes, que vamos a la escuela o que vamos al trabajo. Allí. He elegido, porque acuérdate que hay opciones. Ya tú sabes cuáles son las dos opciones, ¿te acuerdas, no? Obediencia o rebelión. Pero he elegido, mi Dios, hacer tu voluntad. El Señor te bendiga.